Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Joseph Scriven. Capítulo 6. Oración. El poder del hedonismo cristiano. Una frecuente objeción que se plantea al hedonismo cristiano es que pone los intereses del hombre por encima de la gloria de Dios, que pone mi felicidad por encima del amor a honrar a Dios. Pero quiero hacer hincapié en que el hedonismo cristiano no hace algo así. Claro. Los hedonistas cristianos procuramos conseguir lo que nos interesa y buscamos ser felices en la medida de nuestras posibilidades. Aprobamos la meta del joven Jonathan Edwards, quien se propuso procurar conseguir para sí mismo toda la felicidad en el otro mundo que le fuera posible, con todo el poder, la fuerza, el vigor y la vehemencia, hasta violencia, de que fuera capaz, o hasta donde pudiera esforzarse, en cualquier forma que se le ocurriera. Pero hemos aprendido de la Biblia, y de Edwards, que lo que Dios quiere es magnificar la plenitud de su gloria derramándola en misericordia hacia nosotros. Por tanto, procurar conseguir lo que nos interesa y buscar ser felices nunca es pasando por alto a Dios, sino siempre en Dios. La verdad más preciosa de la Biblia es que el mayor interés de Dios es glorificar la riqueza de su gracia haciendo que los pecadores sean felices en Él. Cuando nos humillamos como niños pequeños y no nos damos aires de grandeza, sino que corremos contentos al gozo del abrazo de nuestro Padre, la gloria de su gracia se magnifica y los anhelos de nuestra alma se satisfacen. Nuestro interés y su gloria son una sola cosa. Por tanto, los hedonistas cristianos no ponen su felicidad por encima de la gloria de Dios cuando buscan su felicidad en Él. Una evidencia de que la búsqueda de nuestro gozo y la de la gloria de Dios son una sola cosa es la enseñanza de Jesús acerca de la oración en el Evangelio de Juan. Las dos menciones claves están en Juan 14:13 y 16:24. Una muestra que la oración es la búsqueda de la gloria de Dios. La otra, que la oración es la búsqueda de nuestro gozo. En Juan 14:13 dice Jesús, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La unidad de estas dos metas, la gloria de Dios y el gozo de sus hijos, se conserva claramente en el acto de orar. Por tanto, los hedonistas cristianos serán sobre todo personas entregadas a la oración seria. Como el siervo sediento se dedica con empeño a beber del manantial, así la postura característica del hedonista cristiano es sobre sus rodillas. Reflexionemos más detenidamente acerca de la oración como la búsqueda de la gloria de Dios y de nuestro gozo, por ese orden. La oración como búsqueda de la gloria de Dios. Una vez más, escuchemos las palabras de Jesús en Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Supongamos que estás totalmente paralizado y que no puedes hacer nada por ti mismo salvo hablar. Y supongamos que un amigo fuerte y de quien te puedes fiar te promete vivir contigo y hacer lo que necesites que haga por ti. ¿Cómo podrías glorificar a tu amigo si un extraño viniera a verte? ¿Glorificaría su generosidad y fuerzas tratando de saltar de la cama y de moverte? No. Le dirías, amigo, por favor, ven y levántame, ¿puedes poner un almohadón en mi espalda para que pueda ver a mi huésped? ¿Puedes ponerme las gafas? Y así, tu visitante podría conocer por tus peticiones que necesitas ayuda y que tu amigo es fuerte y bondadoso. Glorificas a tu amigo necesitándole, pidiéndole ayuda y contando con él. En Juan 15:5 dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que estamos verdaderamente paralizados. Sin Cristo no somos capaces de hacer nada bueno. Como dice Pablo en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pero, según Juan 15:5, Dios trata de hacer algo bueno por nosotros, trata de que llevemos fruto. Así que, como nuestro amigo fuerte y fiable, os he llamado amigos, Juan 15:15, promete hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Cómo podemos glorificarle entonces? Jesús nos ofrece la respuesta en Juan 15:7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Oramos. Le pedimos a Dios que haga por nosotros a través de Cristo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, llevar fruto. El versículo 8 nos ofrece el resultado, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Por tanto, ¿cómo es glorificado Dios por medio de la oración?
Al orar admitimos con sinceridad que sin Cristo no podemos hacer nada. Y la oración es la vuelta de nosotros mismos a Dios con la confianza de que Él proveerá la ayuda que necesitamos. La oración nos humilla como pobres necesitados y exalta a Dios como alguien pudiente. En otro texto de Juan que muestra cómo la oración glorifica a Dios, Jesús le pide a una mujer un trago de agua. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4, 9-10. Si fueras un marinero gravemente enfermo de escorbuto y un hombre generoso llegara en otro barco con sus bolsillos llenos de vitamina C y te pidiera un zumo de naranja, puede que se lo dieras. Pero si supieras que él es generoso y que tiene todo lo que tú necesitas para estar bien, volverías las tornas y le pedirías ayuda a él. Jesús le dice a la mujer, si conocieras el don de Dios y quién soy, tú me pedirías a mí, orarías a mí. Existe una relación directa entre no conocer a Jesús bien y no pedirle demasiado. Fallar en nuestra vida de oración es generalmente fallar en nuestro conocimiento de Jesús. Si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Un cristiano que no ora es como un conductor de autobús que trata de empujar solo su autobús para sacarlo de un bache porque no sabe que Clark Kent está a su lado. Si conocieras, tú le pedirías. Un cristiano que no ora es como quien tiene su habitación con las paredes forradas de cheques gratuitos del Saks de la Quinta Avenida pero compra siempre en las rebajas del Rastro porque no sabe leer. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, tú le pedirías, tú le pedirías. Y eso quiere decir que aquellos que piden, los cristianos que invierten tiempo en oración, lo hacen porque ven que Dios es el gran dador y que Cristo es sabio, misericordioso y poderoso más de lo que nos podemos imaginar. Y, por tanto, su oración glorifica a Cristo y honra a su Padre. El principal propósito del hombre es glorificar a Dios. Por tanto, cuando nos convertimos en aquello para lo que Dios nos creó, nos convertimos en personas de oración. Charles Spurgeon predicó en cierta ocasión un sermón sobre este asunto y lo denominó, el texto de Robinson Crusoe. Comenzó así: Robinson Crusoe había naufragado. Había quedado abandonado en la isla desierta totalmente solo. Su situación era lamentable. Se fue a dormir y fue atacado por la fiebre. Esta fiebre le duró mucho tiempo y no tenía a nadie que estuviera con él, nadie que pudiera siquiera traerle un vaso de agua fresca. Estuvo a punto de morir. Estaba acostumbrado a pecar y tenía todos los vicios típicos de los marineros, pero su difícil situación le llevó a pensar. Abrió una Biblia que encontró en su pecho y sus ojos se detuvieron en este pasaje: invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Aquella noche oró por primera vez en su vida, e inmediatamente después sintió en él esperanza en Dios, lo que marcó el nacimiento de una vida celestial. El texto de Robinson Crusoe era el Salmo 50 horas y 15 minutos. Es la forma que Dios tiene de conseguir ser glorificado: ora a mí. Te liberaré. Y el resultado será: tú me glorificarás. La explicación de Spurgeon es perspicaz: Dios y el hombre en oración tienen ambos su papel. En primer lugar está lo que te corresponde a ti: invócame en el día de la angustia. En segundo lugar tenemos lo que le corresponde a Dios: te libraré. De nuevo entras tú en acción, porque serás liberado. Y de nuevo será el turno de Dios: tú me honrarás. Aquí tenemos un convenio, un pacto en el que Dios entra contigo, con aquel que ora a Él y a quien Él ayuda. Él dice: tú recibirás liberación, pero y debo recibir la gloria. Estamos ante una comunión maravillosa, obtenemos lo que tanto necesitamos, y todo lo que Dios recibe es la gloria debida a su nombre. Una comunión ciertamente maravillosa. La oración es el verdadero corazón del hedonismo cristiano. Dios recibe la gloria, nosotros nos deleitamos. Él es honrado precisamente porque muestra su plenitud y fuerza para liberarnos y llevarnos al gozo. Y nosotros recibimos la plenitud de gozo precisamente porque Él es la fuente plenamente gloriosa y la meta de la vida. Estamos ante un gran descubrimiento. No honramos a Dios proveyendo para sus necesidades, sino orando para que Él provea para nosotros y confiando en que responderá. ¿Es egoísta la oración? Alguien podría decir que esto es egoísmo. ¿Pero qué significa egoísmo? Si significa que deseo apasionadamente ser feliz, entonces sí, la oración es egoísta. Pero, ¿es malo que pida que el nombre de Dios sea santificado en mi vida, que clame para que su reino gobierne en mi corazón, que ruegue que se haga su voluntad en mi vida igual que los ángeles la hacen en el cielo, que suplique la felicidad de ver y experimentar estas cosas en mi vida? ¿Es malo todo esto? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Con tristeza? ¿Como una carga? ¿De mala gana? No.
Se hace con alegría. Por tanto, si pido que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo, ¿cómo es posible no estar motivado por un deseo de estar contento? Es una contradicción orar para que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida como ocurre en el cielo y después decir que me es indiferente si eso hace que yo esté contento o no. Cuando la tierra se goza en hacer su voluntad y la lleva a cabo de forma perfecta, se hace su voluntad en la tierra como en el cielo. Pero ciertamente no debemos denominar egoísmo a esta búsqueda de felicidad en la oración. No se centra en uno mismo, sino en Dios. Cuando pido ser feliz, reconozco que en el centro de mi vida hay un hueco vacío. Anhelo que se llene. Sé que, si se llena con Dios, mi gozo será pleno. Egoísmo no es una buena manera de describir este anhelo de ser feliz en Dios. Pero alguien podría decir, sí, pero no todas las oraciones son oraciones que buscan santificar el nombre de Dios o que venga su reino. Muchas oraciones son pidiendo alimentos, ropa, protección y sanidad. ¿No es egoísta esta clase de oración? Podría serlo. Santiago condena determinada clase de oración. Dijo, pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago 4, 3-5. Así que hay una clase de oración que es incorrecta, porque es infidelidad a Dios. Utilizamos la generosidad de nuestro esposo para ir en busca de placeres personales. Son palabras asombrosas. Santiago nos llama adúlteros si oramos así. Representa a la Iglesia como la esposa de Dios. Dios nos ha creado para sí y se ha dado a nosotros para nuestro disfrute. Por tanto, es adulterio tratar de ser amigos del mundo. Si buscamos en el mundo los placeres que deberíamos buscar en Dios, somos infieles a nuestros votos matrimoniales. Y lo que es peor, ir a nuestro esposo celestial y orar pidiendo los recursos con los que cometer adulterio con el mundo es algo muy malvado. Es como si pidiéramos a nuestro marido dinero para contratar hombres que se prostituyan y nos proporcionen el placer que no encontramos en él. Así que, sí, hay una clase de oración que es egoísta e impía. Ahora se nos plantea la cuestión de qué es lo que evita que toda nuestra oración pidiendo cosas sea adulterio. Esto es realmente parte de una cuestión mucho más amplia, de cómo es posible para una criatura desear y disfrutar la creación sin cometer idolatría, que es adulterio. Esto puede parecerles a algunos una cuestión sin importancia. Pero, para personas que anhelan cantar como los salmistas sí que la tiene. Cantan así, a quien tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, 25-6. Una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo. Salmo 27, 4. Por supuesto, parte de la respuesta se veía en el texto de Robinson Crusoe, Dios recibe la gloria como el dador plenamente suficiente. Pero esta es solo parte de la respuesta, porque puede haber un mal uso de las cosas incluso cuando somos agradecidos a Dios como dador. El resto de la respuesta la expresan así Tomás Traerne y San Agustín. Traerne dijo, nunca disfrutas del mundo acertadamente hasta que ves cómo la arena muestra la sabiduría y el poder de Dios y valoras en cada cosa el servicio que proporcionan manifestando su gloria y bondad a tu alma mucho más que la belleza visible de su superficie o los servicios materiales que pueden proporcionar a tu cuerpo. Y Agustín oraba con las palabras siguientes, que han sido inmensamente importantes en mi esfuerzo para amar a Dios con todo mi corazón. Te ama demasiado poco aquel que ama algo junto a ti, si no lo ama en tu nombre. En otras palabras, si las cosas creadas se ven y manejan como dones de Dios y como espejos de su gloria, no pueden ser ocasiones de idolatría, si al deleitarnos en ellas siempre nos deleitamos también en su Hacedor. C.S. Lewis lo expresa así en una carta a Malcolm: no podemos, o yo no puedo, escuchar el canto de un pájaro simplemente como un sonido cualquiera. Su significado o mensaje, eso es un pájaro, viene inevitablemente unido a él, igual que uno no puede ver una palabra familiar impresa meramente como un signo visual. Leerla es algo tan involuntario como verla. Cuando el viento ruge no solo escucho el ruido, escucho el viento. De la misma forma, es posible leer a la vez que tener placer. O ni siquiera a la vez que. La distinción debería llegar a ser, y a veces es, imposible, recibir y reconocer su fuente divina son una sola experiencia. Este fruto celestial hace pensar instantáneamente en el huerto donde creció. Este aire agradable indica su país de procedencia. Es un mensaje.
Sabemos que somos tocados por un dedo de esa mano derecha en la que hay placeres eternos. No es cuestión de agradecimiento o alabanza como un evento separado, algo que se hace después. Experimentar la más diminuta teofanía es en sí adorar. Si nuestra experiencia de la creación se convierte en una experiencia del huerto celestial o del dedo divino, entonces será de adoración y no de idolatría. Luis lo expresa de otra forma en su meditación sobre los Salmos, vaciando la naturaleza de la divinidad, o, mejor dicho, de las divinidades, puedes llenarla de la deidad, porque es ahora la que nos entrega los mensajes. Hay un sentido en el cual la adoración a la naturaleza la silencia, como si un niño o un salvaje quedaran tan impresionados por el uniforme del cartero que dejara de recoger las cartas. Por tanto, orar para que venga el cartero puede ser o no idolatría. Si solo estamos enamorados de los placeres mundanos temporales que nos proporciona su uniforme, es idolatría. Pero si consideramos el uniforme como algo agradable adicional al verdadero deleite de recibir los mensajes divinos, entonces no se trata de idolatría. Si podemos orar por una esposa, trabajo, sanidad física, alimento o refugio en el nombre de Dios, entonces nos estaremos centrando en Dios y no en nosotros mismos. Estamos de acuerdo con el salmista, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es decir, no hay nada que desee más que tú, y no hay nada que desee que no me muestre más de ti. Pero ahora retornemos a la línea de pensamiento principal. Dije hace un momento que el texto de Robinson Crusoe habría para nosotros un gran descubrimiento, y justo entonces presenté la objeción de que eso es egoísmo. Lo que hemos descubierto es que no glorificamos a Dios proveyendo para sus necesidades, sino orando para que Él provea para las nuestras y confiando en que responderá. Este es el corazón de las buenas nuevas del hedonismo cristiano. La insistencia de Dios en que le pidamos que nos ayude para que Él sea glorificado, Salmo 50 horas y 15 minutos, nos obliga al hecho asombroso de que debemos preocuparnos de servir a Dios, y tener especial cuidado en permitir que Él nos sirva, para que no le robemos su gloria. Esto suena muy extraño. La mayoría de nosotros pensamos que servir a Dios es una cosa totalmente positiva, no hemos tenido en cuenta que servir a Dios puede resultar un insulto para Él. Pero meditar en el significado de la oración exige esta consideración. Hechos 17, 24-25 lo deja claro. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Este es el mismo razonamiento que aparece en el texto de Robinson Crusoe sobre la oración: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Salmo 50, 12,15. Evidentemente hay una forma de servir a Dios que lo rebaja como si necesitara nuestro servicio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, Marcos 10:45. Su propósito es ser siervo. Su propósito es recibir la gloria como dador. Aún en su gloria, en el fin de los tiempos, esto es así, y no solo en los días de su humillación terrenal. En mi opinión, la imagen de la segunda venida de Cristo más sorprendente de la Biblia está en Lucas 12, 35-37, que refleja el retorno de un señor de una fiesta de bodas. Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Claro. Se nos llama siervos, y eso sin duda significa que tenemos que hacer exactamente lo que se nos dice. Pero lo sorprendente en este cuadro es que el Señor insiste en servir, aún en la era venidera, cuando aparezca en toda su gloria con los ángeles de su poder, en llama de fuego. 2 Tesalonicenses 1, 7,8. ¿Por qué? Porque el verdadero corazón de su gloria es la plenitud de gracia que rebosa en bondad hacia los necesitados. Por tanto, su propósito es mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. ¿Cuál es la grandeza de nuestro Dios? ¿Qué hay en él que es único en el mundo? Isaías responde: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Isaías 64, 4. Todos los otros denominados dioses tratan de exaltarse haciendo que el hombre trabaje para ellos. Al hacerlo, solo muestran su debilidad. Isaías se burla de los dioses que necesitan el servicio de su pueblo. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga, sobre las bestias cansadas. Isaías 46, 1. Jeremías se une a la burla: derechos están como palmera, y no hablan,
son llevados, porque no pueden andar. Jeremías 10:5. Dios es único. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron. Y es único en que su propósito es trabajar para nosotros, no al contrario. Nuestro trabajo es esperar en Él. Esperar. Eso significa pararnos a considerar con sensatez lo inadecuados que somos y la plena suficiencia del Señor, y buscar su consejo y ayuda, y esperar en Él. Salmo 33, 20-22, Isaías 8:17. A Israel se le reprende porque no esperaron su consejo. Salmo 106, 13. ¿Por qué? Porque al no buscar y esperar la ayuda de Dios, le robaron a Dios una ocasión de glorificarse. Por ejemplo, en Isaías 30 horas y 15 minutos, el Señor le dice a Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero Israel rehusó esperar en el Señor y dijo, no, antes huiremos en caballos. Después, en el versículo 18 se revela que su frenesí es una insensatez y un pecado. Yahvé esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Yahvé es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. No esperar en Dios es una insensatez porque nos perdemos la bendición de que Dios obre a nuestro favor. No esperar en Dios es pecado porque nos oponemos a la voluntad de Dios de exaltar su misericordia. El propósito de Dios es exaltarse obrando a favor de aquellos que confían en Él. La oración es la actividad esencial de esperar en Dios, reconociendo nuestra impotencia y su poder, acudiendo a Él en busca de ayuda, buscando su consejo. Por tanto, es evidente por qué la oración es tan a menudo ordenada por Dios, puesto que su propósito en el mundo es ser exaltado por su misericordia. La oración es el antídoto para la enfermedad de la confianza en uno mismo que se opone al propósito de Dios de recibir gloria por medio de obrar a favor de aquellos que confían en Él. Los ojos de Yahvé contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. 2 Crónicas 16:9. Dios no busca personas que trabajen para Él, sino más bien personas que le permitan trabajar para ellas. El Evangelio no es un anuncio de ofertas de empleo. Tampoco es una llamada al servicio cristiano. Al contrario, el Evangelio nos ordena abandonar y poner un anuncio de oferta de empleo. Este es el principal significado de la oración. Después, el Evangelio promete que Dios obrará a nuestro favor si lo hacemos. No renunciará a la gloria de ser el dador. Pero, ¿no hay algo que podamos darle que no le rebaje a la posición de beneficiario? Sí, nuestra ansiedad. Es un mandamiento, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. 1 Pedro 5:7. Dios recibirá con alegría cualquier cosa de nosotros que muestre nuestra dependencia y su plena suficiencia. La diferencia entre el ejército y Jesucristo es que el ejército no te alistará a su servicio a menos que goces de buena salud, y Jesús no te alistará a menos que estés enfermo. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. El cristianismo es fundamentalmente una convalecencia, orad sin cesar, igual a, no dejes de dar la lata en la enfermería. Los pacientes no sirven a sus médicos. Confían en que éstos les prescribirán lo que les conviene. El Sermón del Monte y los 10 mandamientos son el régimen prescrito por el doctor para gozar de buena salud, no la descripción de trabajo de un empresario. Por tanto, nuestras mismas vidas dependen de que no trabajemos para Dios. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:45. Los obreros no reciben regalos. Reciben su salario. Si hemos recibido el don de la justificación, no trabajamos para conseguirlo. En este caso, Dios es el obrero. Y lo que recibe es la confianza de su cliente y la gloria de ser el benefactor de la gracia, no el beneficiario del servicio. Tampoco debemos pensar que después de la justificación comienza nuestro trabajo para Dios como asalariados. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Gálatas 3, 2-3. Dios fue el que obró nuestra justificación y será quien obrará nuestra santificación. La carne religiosa siempre desea trabajar para el Señor, más que humillarse para ser consciente de que Dios tiene que obrar a su favor por gracia. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8:13. Por eso, nuestras mismas vidas dependen de que no trabajemos para Dios. ¿Entonces no tenemos que servir a Cristo? Se nos ordena que sirvamos al Señor. Cf. Romanos 12:11. Los que no sirven a Cristo son reprendidos. Cf. Romanos 16:18. Sí, tenemos que servirle. Pero debemos tener cuidado para no servir de una forma que dé a entender que Él no es suficiente y que nos exalte como indispensables. Entonces,
¿Cómo debemos servir? El Salmo 123, 2 señala el camino: he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Yahvé nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. La manera de servir a Dios de forma que la gloria sea suya es mirando hacia Él en busca de misericordia. La oración evita que el servicio sea una expresión de orgullo. Un siervo que desprecia la ayuda divina y trata de negociar con su Señor celestial se rebela contra el Creador. Dios no negocia. Otorga la vida con misericordia a siervos que la recibirán y el salario de la muerte a aquellos que no. El buen servicio es siempre y fundamentalmente recibir misericordia, no prestar ayuda. Por tanto, no existe un buen servicio sin oración. Mateo 6:24 nos indica otra cosa acerca del buen servicio: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo sirve una persona al dinero? No ayuda al dinero. No enriquece al dinero. No es el benefactor del dinero. Entonces, ¿cómo servimos al dinero? El dinero ejerce un cierto control sobre nosotros porque parece prometer la felicidad. Susurra con gran fuerza, piensa y actúa para alcanzar una alta posición que te permita disfrutar de mis beneficios. Esto puede conseguirse robando, tomando prestado o trabajando. El dinero promete la felicidad, y lo servimos creyendo su promesa y caminando con la ayuda de esa fe. Así que no servimos al dinero poniendo nuestras fuerzas a su disposición para su beneficio. Servimos al dinero haciendo lo que sea necesario para que el poder del dinero esté a nuestra disposición para nuestro beneficio. Esa misma clase de servicio a Dios es la que seguramente tiene en mente Jesús en Mateo 6:24, puesto que une ambas cosas: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, para servir a Dios y no a las riquezas, tenemos que abrir nuestros ojos a la promesa de felicidad enormemente superior que Dios nos hace. Entonces Dios ejercerá mayor control que el dinero sobre nosotros. Y así serviremos a Dios creyendo su promesa de plenitud de gozo y caminando por esa fe. No le serviremos tratando de poner nuestras fuerzas a su disposición para su beneficio, sino haciendo lo que sea menester para que su poder esté siempre a nuestra disposición para nuestro beneficio. Y, por supuesto, Dios ha señalado que su poder está a nuestra disposición por medio de la oración. Pedid y recibiréis. Por tanto, servimos con ayuda del poder que procede de la oración cuando servimos para la gloria de Dios. Sin duda, esta clase de servicio también requiere obediencia. Un paciente que confía en la prescripción de su médico la obedece. Un pecador convaleciente confía en las indicaciones dolorosas de su terapeuta y la sigue. Solo de esta forma nos mantenemos en una posición en la que podemos beneficiarnos de lo que el médico divino nos ofrece. Al obedecer, somos nosotros los beneficiarios. Dios es siempre el dador. Porque es el dador quien recibe la gloria. 1 Pedro 4:11 establece también este principio: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El dador recibe la gloria. Así que todo el servicio que honra a Dios tiene que ser receptor. Eso significa que todo servicio tiene que ser llevado a cabo con oración. Claro. Debemos esforzarnos por trabajar, pero nunca olvidemos que no es mérito nuestro, sino de la gracia de Dios que está en nosotros. 1 Corintios 15:10. Sigamos obedeciendo, pero nunca olvidemos que es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Filipenses 2:13. Extendamos ampliamente el Evangelio e invirtamos nuestra vida en beneficio de los elegidos de Dios, pero nunca nos atrevamos a hablar de otra cosa que no sea lo que Cristo ha hecho por medio de nosotros. Romanos 15:18. Estemos siempre orando por su poder y sabiduría, para que todo nuestro servicio rebose de justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Romanos 14:17-18. Por tanto, las sorprendentes buenas nuevas que incluyen la obligación de la oración son que Dios nunca abandonará la gloria de ser nuestro siervo. Ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Isaías 64:4. La oración como la búsqueda de nuestro gozo. En el acto de la oración se reúnen de manera especial dos metas: la búsqueda de la gloria de Dios y la búsqueda de nuestro gozo. Hasta aquí, en el presente capítulo, hemos meditado en la oración como la búsqueda de la gloria de Dios, con Juan 14:13 como nuestro punto de partida: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora nos volvemos a las palabras de Jesús en Juan 16:24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
¿No se trata de una invitación clara al hedonismo cristiano? Buscad que vuestro gozo sea cumplido. Orad. De esta sagrada palabra y de la experiencia podemos extraer una regla sencilla: entre los que profesan ser cristianos, la falta de oración produce falta de gozo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre que una vida intensa de oración conduce a plenitud de gozo y una vida superficial de falta de oración produce ausencia de gozo? Jesús nos da al menos dos razones en el contexto de Juan 16:24. La oración es el centro neurálgico de la relación con Jesús. La primera razón por la que la oración conduce al gozo se nos proporciona en Juan 16:20-22. Jesús anuncia a los discípulos que lamentarán su muerte, pero que después volverán a alegrarse en su resurrección. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón. La separación de Jesús produce tristeza. La restauración de la comunión significa gozo. Por tanto, aprendemos que ningún cristiano puede tener plenitud de gozo sin una comunión vital con Jesucristo. El conocimiento acerca de Él no lo producirá. Trabajar para Él no lo producirá. Debemos tener una comunión personal y vital con Él, de otra forma, el cristianismo se convierte en una carga carente de gozo. En su primera carta, Juan escribió: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. 1 Juan 1:3,4. La comunión con Jesús compartida con otros es esencial para la plenitud de gozo. La primera razón, por tanto, por la que la oración conduce a la plenitud de gozo es que la oración es el centro neurálgico de nuestra comunión con Jesús. Él no está aquí para que podamos verlo físicamente. Pero en la oración hablamos con Él como si estuviera. Y en la quietud de aquellos sagrados momentos escuchamos su palabra y vertimos ante Él nuestros anhelos. Quizá Juan 15:7 sea el mejor resumen de esta comunión bipartita en la oración: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Cuando las palabras bíblicas de Dios permanecen en nuestra mente, escuchamos los mismos pensamientos del Cristo viviente, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y de esa profunda escucha del corazón procede el lenguaje de la oración, que es como un incienso suave ante el trono de Dios. La vida de oración conduce a la plenitud de gozo porque la oración es el centro neurálgico de nuestra comunión vital con Jesús. Jonathan Edwards nos ofrece un relato de sus primeros años para ilustrar la altura e intensidad que puede alcanzar esta comunión. Mi alma anhelaba profundamente a Dios y a Cristo, y después deseaba más santidad, con lo que mi corazón parecía estar lleno y a punto de estallar. Invertí la mayor parte de mi tiempo en pensar en cosas divinas, año tras año, a menudo, caminando solo por el bosque, en lugares solitarios, para meditar, hablar conmigo mismo, orar y conversar con Dios, y tenía la costumbre de cantar en aquellos momentos según lo que contemplaba. Estaba casi constantemente profiriendo exclamaciones en oración, donde quiera que estuviera. Orar me parecía algo natural como la respiración por medio de la cual el calor interior de mi corazón recibía aire. La oración es la forma que Dios ha señalado para que nuestro gozo sea cumplido, porque es el aire que produce el calor interior de nuestro corazón hacia Cristo. Si no hubiera aire, si no pudiéramos comunicarnos con Él en respuesta a su palabra, seríamos tremendamente desgraciados. La oración proporciona poder a la misión del amor. Pero existe una segunda razón por la que la oración conduce a la plenitud de gozo: proporciona el poder para hacer lo que amamos hacer, pero que no podemos hacer sin la ayuda de Dios. El texto dice: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Recibir qué? ¿Qué nos traerá plenitud de gozo? No una vida acolchada, protegida y cómoda. Los ricos son tan desgraciados e infelices como los pobres. Lo que necesitamos en respuesta a la oración es llevar fruto. La oración es la fuente de gozo porque es la fuente de poder para amar. Vemos esto dos veces en Juan 15. Primero en los versículos 7 y 8, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Hay una clara conexión entre orar y llevar fruto. Dios promete responder a las oraciones de las personas que llevan fruto y le glorifican abundantemente. Los versículos 16 a 17 señalan en la misma dirección: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Esto os mando, que os améis unos a otros. La lógica aquí es evidente. Fijémonos, ¿por qué les dará el Padre a sus discípulos lo que piden en el nombre de Jesús? Respuesta, porque han sido enviados para que lleven fruto. La razón por la que el Padre les ofrece a los discípulos el don de la oración es porque Jesús les ha dado una misión. En realidad, la gramática de Juan 15:16 quiere decir que la razón por la que Jesús les encomienda su misión es que puedan disfrutar del poder de la oración. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Para que todo lo que pidierais al Padre, Él os lo dé. ¿No está claro que el propósito de la oración es llevar a cabo una misión? Una misión de amor, esto os mando, que os améis unos a otros. Es como si el comandante de campo, Jesús, llamara a las tropas, les encomendara una misión de vital importancia, ir y llevar fruto, les diera a cada uno de ellos un transmisor personal codificado con la frecuencia del cuartel general y dijera, compañeros, el general tiene una misión para vosotros. ¿Quiere que se cumpla? Y hasta el final me ha autorizado para otorgaros a cada uno de vosotros acceso personal a él por medio de estos transmisores. Si permanecéis de verdad en su misión y buscáis en primer lugar su victoria, Él siempre estará tan cerca como vuestro transmisor, para otorgar ayuda táctica y enviarla por vía aérea cuando la necesitéis. Es posible que muchos de nuestros problemas con la oración y gran parte de nuestra debilidad en la oración procedan del hecho de que no estamos en activo, pero pretendemos usar el transmisor. Hemos tomado el walkie-talkie propio de tiempos de guerra y tratamos de transformarlo en un interfono civil para llamar a los siervos para que nos traigan otro colchón a nuestro escondite. Hay otros ejemplos en la Escritura de la importancia de la oración en tiempo de guerra. En Lucas 21, 34-36, Jesús advierte a sus discípulos que se acercan tiempos de gran aflicción y oposición. Entonces dijo, velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En otras palabras, seguir a Jesús nos conducirá inevitablemente a un fuerte conflicto con el maligno. Este nos rodeará, nos atacará y amenazará para destruir nuestra fe. Por eso Dios nos ha entregado un transmisor. Si nos dormimos no nos servirá de nada, pero si velamos y pedimos ayuda en medio de la lucha, llegarán refuerzos, y el general no permitirá que sus soldados fieles pierdan su corona de victoria delante del Hijo del Hombre. La vida es una guerra. Y no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Pablo nos ordena tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Efesios 6:12, 17-18. Por tanto, vemos en repetidas ocasiones en la Escritura que la oración es un transmisor de guerra, no un interfono doméstico para conseguir lo que nos conviene. El fin de la oración es fortalecernos para nuestra misión. Orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, Efesios 6:19. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, Colosenses 4:3. Os ruego, hermanos, que me ayudéis orando por mí al Señor, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, Romanos 15, 30-31. Orad por nosotros, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, 2 Tesalonicenses 3:1. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, Mateo 9:38. La plenitud de gozo que buscamos es el gozo de derramar amor hacia otras personas. Nada que consigamos puede satisfacer el alma hasta que lo derramemos dando. Y ningún sacrificio destruirá los deleites del alma de un pueblo obediente en una misión de amor encomendada por Dios, para la que la oración es su provisión estratégica. Por tanto, la razón por la que oramos es que vuestro gozo sea cumplido. La comunión con Jesús es esencial para el gozo, pero hay algo en ella que nos impulsa hacia el exterior a compartir su vida con los demás. Un cristiano no puede ser feliz y tacaño a la vez. Más bienaventurado es dar que recibir. Por tanto, la segunda razón para que una vida de oración conduzca a plenitud de gozo es que nos proporciona el poder para amar. Si el surtidor del amor está seco es porque la cañería del amor no llega a la profundidad suficiente. El amor es fruto del Espíritu, cf. Gálatas 5:22, y el Espíritu se otorga en respuesta a la oración, cf. Lucas 11:13. El amor es la obra de la fe, cf. Gálatas 5:6, y la fe es sostenida por la oración, cf. Marcos 9:24, Lucas 22:32. El amor tiene su raíz en la esperanza, cf. Colosenses 1, 4-5, y la esperanza es preservada por medio de la oración, cf. Efesios 1:18.
El amor es guiado e inspirado por el conocimiento de la palabra de Dios, cf. Filipenses 1:9, Juan 17:17, y la oración abre los ojos del corazón a las maravillas de la palabra, cf. Salmo 119:18. Si el amor es el camino del mayor gozo, entonces oremos pidiendo el poder del amor para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál será el gozo definitivo para el pueblo de Dios? ¿No será el día que la gloria del Señor llene la tierra y las aguas cubran el mar? ¿No será el día que nuestra misión se complete y los hijos de Dios se congreguen en uno procedentes de todo pueblo, lengua, tribu y nación, cf. Juan 11:52, Apocalipsis 5:9, 7:9, cuando todas las causas de pecado y todos los impíos sean expulsados del reino de Cristo y los justos resplandezcan como el sol en el reino de su Padre, cf. Mateo 13, 42-43? ¿Y no es la misión fronteriza un camino para alcanzar ese gozo final? ¿Y no es la misión fronteriza acelerada y llevada a cabo por medio de un movimiento de oración? Esta convicción tenía la iglesia primitiva, cf. Hechos 1:14, 4, 23-31, 6:4, 10:9, 12:5, 13:3, 14:23, etc., así como los puritanos del siglo XVII, iOS moravos europeos del siglo XVIII, los evangélicos americanos y los movimientos estudiantiles y seglares del siglo XIX. También es la convicción que tienen en su interior muchos líderes de misiones en la actualidad. Y con razón. Porque la historia da testimonio del poder de la oración como preludio del avivamiento espiritual y del avance misionero. Veamos un ejemplo de la historia de la ciudad de Nueva York. Cerca de mediados del siglo XIX, el fulgor de los primeros avivamientos religiosos se había apagado. La ciudad, como la mayor parte de América, era próspera y sentía poca necesidad de acudir a Dios. Entonces llegó la década 50. Las condiciones seculares y religiosas se asociaron para producir una conmoción. El tercer gran susto tremendo en la historia de América barrió las estructuras vertiginosas de la riqueza especulativa. Miles de comercios quebraron cuando los bancos fallaron y el ferrocarril fue a la bancarrota. Las fábricas cerraron y un enorme número de personas perdió el empleo. Solo la ciudad de Nueva York tenía 30.000 parados. En octubre de 1857, los corazones de las personas fueron apartándose radicalmente de la especulación y de las ganancias de dudosa procedencia, cuando los hambrientos y desesperados los miraban a la cara. El 1 de julio de 1857, un hombre de negocios tranquilo y celoso llamado Jeremiah Lanphier fue nombrado misionero en el centro de la ciudad de Nueva York. Lanphier fue nombrado por la Iglesia del Norte, que pertenecía a la Iglesia Reformada holandesa. Esta iglesia estaba sufriendo una disminución de la membresía por el traslado de la población del centro a las mejores zonas residenciales, y al nuevo misionero se le encomendó que visitara con diligencia a las personas del vecindario con el fin de aumentar la asistencia a la iglesia de personas de la población flotante de la parte baja de la ciudad. El consistorio holandés pensó que había escogido a un hombre seglar ideal para la tarea que tenía entre manos, y así fue. Con carga por los necesitados, Jeremiah Lanphier decidió invitar a otros a unirse a él en una reunión de oración al mediodía una vez a la semana, los miércoles. Por tanto, distribuyó un folleto que decía lo siguiente: ¿cada cuánto debemos orar? Siempre que vengan a mi corazón palabras de oración, siempre que vea que necesito ayuda, siempre que sienta el poder de la tentación, siempre que experimente un bajón o que sienta la agresión de un espíritu mundano. En oración cambiamos el tiempo por la eternidad y el negocio con los hombres por el negocio con Dios. Habrá reunión de oración cada miércoles de 12 a 1 en el sótano del edificio consistorial de la North Dutch Church, en la esquina de las calles Fulton y William, entrada por las calles Fulton y Ann. En esta reunión se pretende darle a comerciantes, mecánicos, clérigos, extranjeros y hombres de negocio en general una oportunidad para detenerse y clamar a Dios en medio de la confusión propia de sus respectivos trabajos. Yo estaré una hora, pero está abierta tanto a aquellos a quienes no les vaya bien estar más de 5 o 10 minutos como a aquellos que pueden reservar toda la hora. De acuerdo con esto, a las 12 en punto, el 23 de septiembre de 1857 se abrió la puerta y el fiel Lanphier tomó asiento para esperar la respuesta a su invitación. Pasaron 5 minutos. No apareció nadie, el misionero se paseó preocupado por la habitación luchando entre el temor y la fe. Pasaron 10 minutos. Seguía sin venir nadie. Pasaron 15 minutos. Lanphier seguía estando solo. 20 minutos, 25, 30, y después, a las 12:30, se escucharon unos pasos en las escaleras y apareció la primera persona, después otra, y otra, y otra. Hasta 6 personas estaban presentes cuando comenzó la reunión de oración. El miércoles siguiente, hubo 40 intercesores. Así que la primera semana de octubre de 1857 se decidió tener una reunión diaria en vez de semanal.
En 6 meses, 10.000 hombres de negocios se reunían diariamente para orar en Nueva York, y en 2 años se añadieron 1 millón de convertidos a las iglesias americanas. Sin duda, el mayor avivamiento en la pintoresca historia de Nueva York estaba sacudiendo la ciudad y fue de tales dimensiones que toda la nación sintió curiosidad. No hubo fanatismo ni histeria, simplemente un increíble movimiento de personas que oraban. Y el gozo de Jeremiah Lanford fue muy grande. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Resumen y exhortación. La Biblia enseña claramente que la meta de todo lo que hacemos debe ser glorificar a Dios. Pero también enseña que en todo lo que hacemos debe buscar que nuestro gozo sea cumplido. Algunos teólogos han tratado de forzar la separación de estas dos metas. Pero la Biblia no nos obliga a escoger entre la gloria de Dios y nuestro gozo. De hecho, nos prohíbe escoger. Y lo que hemos visto en este capítulo es que la oración, quizás de forma más clara que cualquier otra cosa, preserva la unidad de estos dos propósitos. La oración busca el gozo en la comunión con Jesús y en el poder de compartir su vida con otros. Y la oración busca la gloria de Dios tratándole como la reserva incombustible de esperanza y ayuda. En la oración admitimos nuestra pobreza y la prosperidad de Dios, nuestra bancarrota y su liberalidad, nuestra miseria y su misericordia. Por tanto, la oración exalta enormemente y glorifica a Dios exactamente por buscar todo lo que anhelamos en Él y no en nosotros mismos. Pedid, y recibiréis, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que vuestro gozo sea cumplido. Cierro este capítulo con una seria exhortación. A menos que esté completamente equivocado, una de las principales razones por la que los hijos de Dios no tienen una vida significativa de oración no es tanto que no queramos, sino que no la planeamos. Si deseas tomarte unas vacaciones de 4 semanas, no puedes limitarte a levantarte una mañana de verano y decir, vamos. No tendrás nada preparado. No sabrás a dónde ir. No has planeado nada. Pero así es como muchos de nosotros tratamos la oración. Nos levantamos día tras día y nos damos cuenta de que deberían formar parte de nuestra vida momentos importantes de oración, pero aún no hemos preparado nada. No sabemos a dónde ir. No hemos planificado nada. Ni el momento ni el procedimiento. Y todos sabemos que lo contrario de planificar no es un maravilloso fluir de experiencias profundas y espontáneas en la oración. Lo contrario de la planificación es la rutina. Si no planificas unas vacaciones, probablemente te quedarás en casa y verás la TV. El flujo natural y sin planificar de la vida espiritual lleva a que decaiga totalmente la vitalidad. Hay una carrera que correr y una pelea que luchar. Si deseas renovación en tu vida de oración tienes que planificarla. Por tanto, mi sencilla exhortación es la siguiente: dediquemos tiempo en el día de hoy a volver a pensar en nuestras prioridades y en cómo encaja en ellas la oración. Toma alguna decisión nueva. Intenta una nueva aventura con Dios. Establece un tiempo para ella. Decide un lugar. Escoge una porción de la Escritura que te guíe. No seas tiranizado por la presión de los días muy ocupados. Todos necesitamos corregir algo a mitad de carrera. Haz que hoy sea un día de vuelta a la oración, para la gloria de Dios y para que tu gozo sea cumplido.